Hola, buenas tardes y en esta clase vamos a continuar trabajando con el pretérito y el tiempo imperfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar una historia en el pasado. Vamos a ver la dinámica de cuando se utiliza el pretérito y cuando se utiliza el imperfecto para contar la historia. Contar, not as in count, pero as in tell. Contar una historia es like telling a story. ¿Ok? Bueno, en este caso tenemos un párrafo. Ayer, nuestro gato Rodolfo estuvo enfermo. Bueno, lo más importante para poder determinar cómo contar la historia es en qué tiempo ocurren las cosas. What time. Y en ese tiempo lo podemos alinear gramáticamente con el tense. No solo como que en what time, but in what tense. ¿Ok? Entonces, ¿en qué tiempo verbal? No solo el tiempo como la hora, sino el tiempo verbal. Ahora, sabemos que la historia ocurrió ayer. Es una historia reciente. Y vamos a ver, ¿qué sucede? Que en el pretérito hay acciones que ocurren en ese momento, pero también hay otras acciones que interrumpen el momento. Y el pretérito a veces tiene acciones que comenzaron y terminaron. They started and they ended. Pretérito. Pero cuando la acción ocurrida en el tiempo pasado comienza y ocurre por mucho tiempo o un periodo indefinido que no sabemos cuándo termina, we do not know exactly what time it ended, entonces tenemos que apelar al uso del tiempo imperfecto. Entonces, en la historia de la clase de hoy tenemos a un gato, el gato Rodolfo. Ayer nuestro gato Rodolfo estuvo enfermo. Ya sabemos que Rodolfo estuvo enfermo ayer. Quiere decir que no tenemos que pensar en la enfermedad de sickness hoy porque estuvo ayer. Vamos a ver qué pasa. Estuvo enfermo. Esto ya ocurrió y ya terminó y por eso se queda en el pretérito. Vamos a ver qué le pasó. What happened? Tenía diarrea. Tenía diarrea. Tenía diarrea. ¿Por qué tenía diarrea? Bueno, la diarrea, por lo general ocurre en eventos repetidos por un periodo de tiempo hasta que termina, until it's over. Entonces, ¿cómo estamos hablando de un hecho que ocurrió en el pasado, pero ocurrió durante un periodo de tiempo que no sabemos? It's not saying it had diarrhea. El gato tenía diarrea desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o tuvo diarrea de las 9 hasta las 3. No podemos definir exactamente qué tiempo en el pasado. Por eso usamos el imperfecto, porque no podemos definir con exactitud cuándo comenzó y cuándo terminó el problema en el pasado. A ver, ahora vamos a la oración número 3. Dice que no comía ni casi bebía. Y estoy poniendo el imperfecto con el color rojo para diferenciarlo del pretérito que lo estamos seleccionando con el color azul. O sea, no comía ni bebía. Ese ni es neither. Neither, this, nor, ¿no? No comía ni bebía. Entonces, nor, rather. No comía ni bebía agua. Quiere decir que
as long as the cat was feeling like that, he was in the, he or she or it was in the process in the past for that period of time, which we cannot determine exactly, doing these things. Por eso tenemos que usar el imperfecto. Tenía diarrea, no comía, no bebía. So it had diarrhea, so it was in the process of having this illness for a period of time in the past, which is not defined. No comía ni bebía, so it wasn't negativo en el pasado imperfecto, ni bebía negativo en el pasado imperfecto. Ahora, si la oración hubiera comenzado con algo como cuando mi gato era chico, automáticamente yo tendría que usar el imperfecto. Cuando mi gato Rodolfo era chico, tenía bla, 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 era bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque estoy expresando una acción habitual en el pasado. Habitual action in the past. Imperfecto. Pero en este caso no fue así. En este caso comenzamos hablando de un tiempo que está definido, que es el pretérito, y por eso automáticamente utilizamos desde el inicio el tiempo pretérito. Porque ayer nos define cuándo fue que ocurrió esta situación. Ahora vamos a ver cómo esta situación que ocurría con el gato, de repente se interrumpe. Esto que estaba ocurriendo, no comía, no bebía, lo interrumpe una acción en el pasado. Se quedó en su cesta toda la mañana. Quedarse, como el verbo to stay or remain. Se quedó en su cesta toda la mañana. Quiere decir que no comía, no bebía, all of that was happening, y de repente esta acción del pasado interrumpe, que nos dice que algo ocurrió, se quedó toda la mañana. Further, es más, nos indica el tiempo en que ocurrió. Toda la mañana esto ocurrió. During the entire morning, this happened. No dice que it was happening. Dice que it happened. Se quedó en su cesta toda la mañana. Pobrecito, like poor cat. Por supuesto, todos estábamos muy preocupados. Aquí ya tenemos un elemento que involucra un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Estado de ánimo. Emoción. Y en este punto estábamos preocupados. We were all worried. Todos estábamos sintiendo, feeling this en el pasado, pero no podemos decir we worried at 10 a.m. or we worried from 10 a.m. to 3 p.m. Estábamos preocupados, so we were doing this action in the past for a period of time that we cannot define. Entonces, todos estábamos muy preocupados. Ahora vamos a ver qué ocurre. Vuelve a interrumpir esto que estaba ocurriendo. People were worried and concerned, and all of that was happening for a long period of time. En el pasado, we imagine and we assume that it finished, porque todo ocurrió ayer. Pero ocurrió ayer, ayer es un periodo de 24 horas. Entonces no sabemos esta preocupación, cuánto tiempo duró, how long it lasted. Y aquí interrumpe la acción de nuevo algo que ocurrió.
Elena y yo lo llevamos. Recuerden que el pretérito en la primera persona del plural, first person plural, se ve mucho como el tiempo presente. ¿Ve? La conjugación es muy similar y por eso siempre necesitamos establecer el tiempo en que ocurre y el contexto nos dice si estamos hablando del presente o del pretérito. Elena y yo lo llevamos al veterinario. Esta acción en el pasado interrumpe that long thing that was happening, que era the worrying situation, el estado de ánimo, the anemic state, the emotional state. Lo llevamos al veterinario. We took him. Entonces ocurrió. This is something that we did. Lo llevamos al veterinario. No nos dice la hora, pero el tipo de verbo nos indica que podemos usarlo para interrumpir, para establecer una acción un poco más definida. Porque esto es algo que hicimos. Recuerda que siempre recordemos que estamos hablando de ayer. Entonces, ayer, forget everything else. Olviden todo lo demás. Podemos decir, ayer Elena y yo lo llevamos al veterinario. If you look at it. Esto los ayuda a entender cómo las otras acciones que están ocurriendo. Imagine a movie. You know, in the movie, a lot of things are happening at the same time, and emotion and all that. Todo lo que está en motion en el pasado, ocurriendo, es imperfecto. Pero todo lo que ocurrió ayer está en el pretérito. Simplemente podíamos decir, ayer, les cuento, miren acá. Ayer nuestro gato Rodolfo estuvo enfermo, Elena y yo lo llevamos al veterinario. Es un párrafo sin problemas, perfecto, en el pretérito. Pero entre el momento en que el gato se enfermó y el momento en que Elena y la otra persona lo llevaron al veterinario, ocurrieron varias cosas que estaban en proceso. Y continúa la oración diciendo, Elena y yo lo llevamos al veterinario y nos sentamos en la sala de espera. Esto ocurrió también como parte del proceso relacionado con el hecho, with the fact, que el gato se enfermó. Lo llevamos al veterinario, nos sentamos en la sala de espera. Vamos a ver qué ocurre ahora. Ahora, nos sentamos en la sala de espera, pero ahora comienza de nuevo otra actividad que estaba ocurriendo, that was happening for a period of time. While we were seated, this was also happening. Había muchos animales. Now, there were many animals. Había muchos animales. Había muchos animales. Había muchos animales, pero no sabemos si mientras estábamos sentados esperando, se llevaron, did they take some of the animals? Were all of them there? No sabemos qué tiempo. Había animales por 2 horas, las 24 horas. Como no sabemos y no podemos definir eso, usamos nuevamente el tiempo imperfecto. ¿Ok? Rodolfo estaba en una caja de cartón. Rodolfo estaba en una caja de cartón. Ahora, Rodolfo, normalmente, Rodolfo el gato, recuerden que el nombre del gato es Rodolfo. Rodolfo normalmente tiene su cesta. ¿Cómo yo sé? Porque dice aquí que se quedó en su cesta. El gato tiene su cesta. Pero en el momento en que llevaron, pretérito, al gato al veterinario, he was in the process of being in this place for a period of time while this action was taking place in the past. Estaba en una caja de cartón. Por eso usamos el imperfecto
Porque durante ese proceso, el gato estaba en este lugar, no sabemos durante cuánto tiempo, pero antes de llevarlo al veterinario, before that, se quedó en su cesta toda la mañana. It remained en el lugar donde está, en the box, donde siempre está, toda la mañana, all morning. So, ayer, pretérito, toda la mañana, pretérito porque tenemos definido, we know exactly when it started, when it ended, even though we don't have the clock time, no tenemos la hora exacta, pero sabemos que hay un periodo donde ocurrió y que terminó. Pero ahora no sabemos durante qué tiempo Rodolfo, el gato, estuvo en la caja de cartón. Nos imaginamos que es mientras estuvo en el veterinario, pero no sabemos cuántas horas. Y por supuesto, para continuar, no estaba nada contento. O sea, estaba en una caja de cartón y no estaba contento. Estado de ánimo, de nuevo vemos que tenemos otro estado de ánimo, emotions, en el pasado usamos el imperfecto nuevamente. Estaba en una caja de cartón y no estaba nada contento. No estaba nada contento, no estaba contento. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó? Volvemos al pretérito. ¿Qué hicimos? What is it that we did? Volvemos al account of the facts related to el gato. Esperamos, we waited, por una hora. ¿Ven cómo se define siempre el periodo de tiempo cuando se usa el pretérito? Ya vimos ayer, ya vimos toda la mañana, ahora vemos una hora. Y por fin llegó nuestro turno. Nuestro turno, como cuando estás en una cola, on a line, and it's your turn, llegó nuestro turno. Por fin llegó nuestro turno. Y hasta ahora ya hemos podido expresar qué ocurrió ayer, qué ocurrió toda la mañana y qué ocurrió por una hora durante el tiempo que llevamos, pretérito, al gato Rodolfo al veterinario. Entonces, antes de continuar, para el propósito de establecer el pretérito usado, quiere decir que usamos ya ayer con estuvo, se quedó con toda la mañana, ahora usamos aquí una hora con esperamos. Y ahora vamos a continuar a ver cómo continuamos con la acción. Y nos vamos a encontrar que cuando el veterinario, miren, esto es muy interesante, porque este cuando aquí nos ayuda a expresar esto. Les cuento. Voy a sacarlo por acá. Este cuando aquí nos relata a period of time during which an event was in the process of taking place in the past. Entonces, este cuando nos expresa tiempo que comienza, pero no ha terminado. Comienza este tiempo y avanza hacia atrás, el imperfecto, y no ha terminado. Entonces, para el propósito de entender cómo funciona o cómo funcionaría
tenemos que este lapso de tiempo, this lapse of time, representa el pretérito porque sabemos cuándo comenzó y terminó, pero este otro lapso de tiempo representa el imperfecto porque va hacia atrás y sigue la flecha, pero no ha terminado. Y ahora continuamos con la historia. Cuando el veterinario, o sea, periodo de tiempo durante el cual un evento está en proceso o se está ocurriendo en el pasado, cuando el veterinario lo examinaba, o sea, examinaba al gato, examinaba a Rodolfo, el gato, cuando el veterinario lo examinaba, ahora tenemos aquí nuevamente a nuestro querido tiempo imperfecto, como les dije, porque este cuando nos dice que viene un imperfecto, tiempo imperfecto, que hay que usarlo. Ahora, cuando él lo examinaba, quiere decir que este cuando es el equivalente a esta acción que vemos aquí. Cuando lo examinaba, ¿ven? Este es ese cuando. Esta acción que está ocurriendo hacia atrás y que está ocurriendo. Pero ocurrió otra cosa cuando lo examinaba. Él descubrió. Y ahora cuando lo descubrió, el tiempo ya se interrumpió. Y lo interrumpe este tiempo que llega aquí siempre. Y que para lo que está ocurriendo, que es el pretérito. Entonces, vamos a ver qué descubrió. What did he find? What he found out. Descubrió que el pobre Rodolfo tenía una infección intestinal. Tenía. ¿Por qué tenía? ¿Por qué imperfecto? Because he was in the process of having. Siempre que hay una acción que está ocurriendo en un proceso que lleva un tiempo, tenía una infección intestinal. E inmediatamente el pretérito vuelve e interrumpe esta acción porque el médico recetó. So he did something right away. Recetó un antibiótico y después we were able to do this. Volvimos a casa e inmediatamente le dimos, so we administered, we gave su medicamento pretérito y en poco tiempo ya tenemos otra expresión de tiempo. Se recuperó. So in no time it happened. De repente, suddenly, en poco tiempo se recuperó. Y entonces acá tenemos otra expresión de tiempo que nos recuerda que tenemos que usar el tiempo pretérito después. Y esta es la historia de lo que le pasó al gato Rodolfo, la cual hemos combinado con el vocabulario de la salud, porque esto le ocurrió a Rodolfo el gato, pero también podía ocurrirle, could have happened to a human being, podía ocurrirle o podría haberle ocurrido a un ser humano. Espero que hayan podido entender con esta historia cómo usar el tiempo imperfecto cuando estás contando una historia en el pasado y que recuerden que en casos como este, comenzamos la historia con el imperfecto. Cuando era chico, cuando tenía 10 años, cuando mi gato era bebé, pero como comenzamos la historia hablando de ayer, que es un día que comenzó y ya terminó,
La historia es en el pretérito y toda acción que está explicando el proceso de lo que ocurrió ayer, que no tiene un tiempo definido, la expresamos con el tiempo imperfecto. Entonces, para resumir, to summarize, quiere decir que en el párrafo anterior, cuando vimos el pretérito, es que vimos una acción que ocurrió ya, con un tiempo definido en el pasado. Como este ejemplo, ayer dormí, ayer el gato se enfermó, ayer dormí toda la mañana. Pero en este otro caso que estábamos determinando qué estamos haciendo ahora mismo. Estoy durmiendo, por ejemplo. I'm sleeping, right? Pero si queremos decir que ayer, like yesterday, por ejemplo, I was sleeping when my phone rang, que es el contraste que quiero explicarles. I was doing one action when something happened. Mírenlo acá. Para poner estos dos ejemplos en contexto, en ese caso diríamos, ayer yo estaba durmiendo. Y aquí tenemos el imperfecto, en este caso este imperfecto tiene el participio, el gerundio, adicionado porque I was doing that in the past, right? Estaba durmiendo cuando mi teléfono sonó. Y aquí tenemos el modelo que hablábamos en el otro ejemplo, donde tenemos una acción que ya ocurrió en contraste con una acción que está en proceso. Ayer, otro ejemplo, cuando hablaba con mi amiga, mi teléfono sonó. Entonces, este cuando nos expresa siempre during the time in which something was taking place. Ayer, yesterday, during the time in which I was speaking with, my apologies, I have a typo here. El pretérito interrumpió. Entonces, estuvo corriendo en el pasado, comenzó, no se sabe cuándo terminó, ese es cuando estaba hablando. Pero versus estuve durmiendo toda la mañana. This is what I did. Estuve. ¿Ve? Incluso con el gerundio with the participle when you're expressing the progressive action. Estaba versus estuve. Estaba durmiendo, estuve durmiendo. Second verb is a gerund. Es un participio, no cambia. Pero el primero, el estar, nos dice, I did this all morning, or I was doing this during a period of time. Estas son algunas de las expresiones de tiempo que podemos utilizar para cada tiempo verbal. Para el imperfecto vamos a ver expresiones repetidas o continuas. Muchas veces, todos los días, mientras que con frecuencia, casi siempre, generalmente. En el pretérito, las expresiones de tiempo están mucho más definidas. Un día, una vez al día, ayer anoche, de repente, de pronto, en una hora. Entonces, después, luego, más tarde, por último, finalmente, son expresiones que normalmente verás utilizadas
de manera frecuente en casos en los que tenemos que utilizar el tiempo pretérito. Aquí van a poder ver en este análisis comparativo, este cuadro comparativo de los dos tiempos. Pueden ver, por ejemplo, que mientras que el imperfecto se enfoca en acciones pasadas que incluyen un estado, una condición, algo en progreso, sin énfasis del comienzo o el fin, sin principio y fin, no beginning and end. En contraste, el pretérito hace algo diferente, se enfoca en una acción que tiene una condición evidente, con comienzo y final. Te dice el principio, el fin, te explica, te expresa el lapso de tiempo, the lapse of time, en que ocurrió todo. Como les decía en el ejemplo del gato Rodolfo, siempre hablamos de una acción habitual en el pasado, que es repetida, es continua. Y esta es la forma que también tenemos que tener en cuenta para utilizar el tiempo imperfecto. Pero el pretérito, en contraste, utiliza una acción completada. O puede ser una serie de acciones en el pasado, como lo llevamos, esperamos, nos sentamos. Es una secuencia de acciones que ocurrieron en el pasado, como un account of events, de algo que ocurrió ayer, porque recuerden que el tiempo verbal o la expresión de tiempo para indicar el tiempo verbal que debemos usar era ayer. Ya sabemos que la historia ocurre en el pretérito y solo que las cosas que ocurrieron, que llevaban un proceso y un progreso en medio de el hecho de contar la historia, in the middle of telling the story, son acciones que utilizan el tiempo imperfecto. El imperfecto, ¿qué nos dice? Nos dice los pasos, paso a paso, eventos, los stages, las facetas. Pero el pretérito no. El pretérito es aquella acción que, como les dije, interrumpe. It interrupts what was going on, lo que estaba ocurriendo. Estaba hablando con mi amigo cuando sonó el teléfono, ¿recuerdan? Y el pretérito nos dice exactamente qué ocurrió, nos narra el evento paso por paso, cosas que ocurrieron en secuencia, pero el imperfecto nos va diciendo qué ocurría, qué tiempo hacía. Si hablamos del tiempo, the weather, es imperfecto. La fecha en el pasado es imperfecto. ¿Ok? Descripción de un setting, de una escena es el imperfecto. Aquí tenemos también la descripción de las personas. Si describimos una persona en el pasado, que decimos cómo era la persona de quien estábamos hablando, él es el imperfecto. Porque si decimos fue bonita, we assume the person is deceased. Pero decimos era bonita o she was good looking. Estamos describiendo what the person looks like in the past. ¿Okay? También cuando hablamos de emociones, lo vimos en el ejemplo del gato, estado emocional, estado de ánimo, utilizamos el imperfecto. Y también con acciones que son continuas, ongoing, también usamos el tiempo imperfecto.